reconocer a ciertas moléculas que tienen los microorganismos, ¿verdad? Y entre estos receptores tenemos, por ejemplo, acá un receptor de lipopolisacárido. Ya hemos visto los receptores tipo TOL, que son varios, van variando, receptor TLR1, que hemos visto, ¿se acuerdan? Que son importantes porque reconocen los lipopéptidos. Tenemos los TLR2 que también reconocen a los peptidoglucanos, etcétera, ¿verdad? Y van reconociendo ciertos componentes que tienen los microorganismos. Tenemos otros receptores que son, como tenemos aquí, CR1, CR3 y CR4, que son receptores de complemento. Ya les había indicado que el complemento son una serie de proteínas que se denominan proteínas del complemento, que participan y son muy importantes en la respuesta inmune innata. Eso vamos a ver posteriormente. Pero también tenemos receptores de complemento, tenemos receptores de anticuerpos, tenemos receptores de manosa, fucosa y también receptores de detritos. ¿Qué son los receptores de detritos? Los detritos son ciertos componentes que se tienen en el organismo o que también que están formados por desechos celulares, que pueden estar formados por células viejas, degradadas, etcétera. Esos son los receptores de detritos. Entonces, entre los fagocitos tenemos los más importantes, el de primera línea de defensa, tenemos a los macrófagos, tenemos también a los neutrófilos y también a las células dendríticas que siempre están, que también habíamos visto en la parte teórica que se encuentran como centinelas en los tejidos del organismo, ¿verdad? Y estos tipos de células son las principales células que llevan a cabo este proceso de fagocitosis o de comer. Hemos hablado también que los macrófagos y neutrófilos van a reconocer patógenos. ¿Por qué? Por medio de receptores que tienen en la superficie celular, que son estos que los que había indicado. Sin embargo, también hemos visto que existen diferentes tipos de macrófagos en diferentes partes del organismo, ¿verdad? Y que tienen diferentes denominaciones, ¿sí? Si bien tenemos acá también en esta diapositiva, podemos ver al monocito cuando se encuentra en circulación y cuando pasa a tejido se denomina macrófago. Fago viene de comer, ¿verdad? Entonces es algo que va a fagocitar, algo que va a comer, es una célula que va a engullir. Como decía, tenemos diferentes tipos de macrófagos, ¿sí? Y monocitos, de hecho, macrófagos que se denominan diferentes de acuerdo tienen una denominación diferente de acuerdo al tejido en el que se encuentran. Tenemos, por ejemplo, en el hígado se los llama células de Kupffer, en el vaso macrófagos esplénicos, en el sistema nervioso células de la microglia, en el ganglio linfático células dendríticas, en la piel células de Langerhans, en el hueso osteoclastos, en el tejido conectivo histiocitos. En el pulmón tenemos a los macrófagos alveolares, en la placenta, células de Hochbauer, en el riñón se llaman mesengiales, serosas, en las serosas se llaman macrófagos pleurales y peritoneales. Entonces tienen diferentes denominaciones, sin embargo, son los macrófagos. ¿Qué características tienen? Primero, ya habíamos dicho que estos macrófagos, en este caso podemos hablar de los neutrófilos o de los macrófagos, monocitos que han salido de circulación, vuelvo a reiterar, y que han pasado a tejido. ¿Qué van a hacer? Tienen ciertos receptores que hemos visto acá, estos receptores que sirven para reconocer ciertos componentes que presentan los microorganismos. Y a esos componentes que presentan los microorganismos los habíamos denominado patrones moleculares asociados a patógenos. Ya habíamos indicado que pueden ser los lipopolisacáridos, el peptidoglicano, el simosan que tienen los hongos, y etcétera. Son componentes específicos importantes, determinantes en la vida de cada uno de los microorganismos. Entonces, esos componentes se denominan PAMPs, es así como un nombre general.
patrones moleculares asociados a patógenos que van a ser reconocidos por estos receptores que tienen los macrófagos. Entonces, al ser reconocidos por estos receptores de las células, entonces, ¿qué van a hacer? Van a reconocer, entonces, por ejemplo, van a producir una serie de pseudópodos, como pueden ver en esta diapositiva, emiten unos pseudópodos que son unas prolongaciones de sus membranas. Van a prolongar sus membranas, van a emitir estos pseudópodos, ¿para qué finalidad? Con la finalidad de comer, de engullir a los microorganismos, ¿verdad? Y a ese proceso se denomina fagocitosis. Sin embargo, es importante también que recalquemos que hay dos tipos de activación de la fagocitosis. Uno es, ya sea de manera directa, a través de que vamos a reconocer a los PAMs que tienen los microorganismos a través de los receptores celulares. Entonces van a reconocer esas moléculas específicas en los microorganismos, que es una manera directa. Reconozco esta célula, que es el macrófago, va a reconocer a este componente que tiene el microorganismo, entonces, como lo reconozco, me uno y lo voy a fagocitar, ¿verdad? Sin embargo, hay otra forma que van a activar la fagocitosis, que es de una manera indirecta. Y eso es debido a que existen ciertas proteínas, aquí vamos a ver, por ejemplo, acá, se van a formar ciertas proteínas que van a ir a recubrir al microorganismo. ¿De dónde vienen estas proteínas que van a ir a recubrir al microorganismo? Vienen, por ejemplo, de ciertos componentes de las moléculas del complemento que vamos a ver posteriormente. Entonces, van a ir a recubrir al microorganismo y a eso se denomina opsonización. ¿Con qué finalidad van a recubrir al microorganismo? Con la finalidad de hacer más apetecible para que sea fagocitado. Es como que cuando nosotros vamos a comer una comida, ¿verdad? Si no le ponemos sal a la comida nos parece sosa, entonces no es tan rico comer, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros a la comida le ponemos sal adecuada, una cantidad adecuada de sal, vemos qué rica está la comida, entonces es apetecible para nosotros porque hemos puesto sal a la comida, es lo mismo. Acá se van a recubrir de ciertos componentes, van a recubrir ciertas proteínas al microorganismo que van a ser más apetecibles para que puedan ser fagocitados por las células fagocíticas. ¿Hasta ahí está claro? Hola. Hola. Sí, doctora. Pregunto, pero recién están prendiendo nuevamente sus cámaras. ¡Qué barbaridad! Chicos, tienen que prender y les... Ya, nuevamente volvemos entonces a presentar pantalla y vamos a continuar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso de migración de los neutrófilos o de los monocitos hacia el tejido? ¿Qué es lo que se va a producir? Se va a producir un proceso de que se permita que a partir del vaso sanguíneo, a partir de la circulación sanguínea, pasen las células de sangre a tejido, que vayan hacia el lugar donde hay una bacteria, por donde ha ingresado una bacteria y donde se encuentra una bacteria.
¿Qué características se tienen? Bueno, lo primero es, si ustedes ven acá abajo, en la parte inferior, vamos a ver, por ejemplo, que se encuentra tejido. La parte superior es el lugar donde se encuentra el vaso sanguíneo y la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Va a existir un proceso de liberación, o sea, de moléculas de adhesión. ¿Qué van a hacer estas moléculas de adhesión? Por ejemplo, acá tenemos unas moléculas de adhesión que están escenificadas, dibujadas. ¿Qué es lo que van a permitir? Van a permitir que estas células que se encuentran en circulación se adhieran, ¿verdad?, a las células endoteliales, a las células que están en los vasos sanguíneos. A esas células endoteliales van a permitir entonces que las células que están en circulación permita que se adhieran, que se fijen a la pared celular, ¿verdad? Al endotelio vascular, ¿verdad? Y a través de estos vasos sanguíneos, a través de ciertos movimientos que van a realizar estos leucocitos, ¿verdad? Van a realizar una serie de movimientos a través de esta pared de los vasos, van a permitir posteriormente que vayan y migren hacia el exterior, o sea, vayan de los vasos sanguíneos hacia el exterior y vayan a tejido. Entonces, eso es lo que va a pasar, pero vamos a ir viendo qué es lo que va a ir pasando. Por ejemplo, acá tenemos al revés. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, acá abajo en la parte inferior tenemos a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Donde van a, aquí, tenemos a los vasos sanguíneos donde van a ir circulando la sangre con las células contenidas en ella, ¿verdad? Y nosotros tenemos acá, tenemos un tejido. En este tejido tenemos, obviamente, donde han ingresado las bacterias. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos un neutrófilo, puede ser un monocito. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a producir ese proceso de diapédesis. Diapédesis es el proceso porque va a pasar la célula que se encuentra en el vaso sanguíneo, va a pasar del vaso sanguíneo a través de las uniones intercelulares, se va a hacer como una apertura de la unión intercelular del endotelio vascular y va a permitir que esa célula pase hacia el lugar donde se encuentran las bacterias. A eso vamos a llamar el proceso de diapédesis. Pero para que se produzca ese proceso de diapédesis, inicialmente lo que habíamos dicho, tiene que haber un proceso de que estas células se adhieran a la pared de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces tiene que adherirse. ¿Gracias a qué? Gracias a esas moléculas de adhesión que se han activado y permiten que estas células se adhieran a esta pared. Van a sufrir un proceso de rodamiento, por así decir, de las células, van a hacer un proceso de rodamiento para luego extravasar o para luego pasar hacia el lugar donde se encuentran las bacterias y se produzca el proceso de fagocitosis. Pero para que se produzca ese proceso tiene que haber algo en la parte donde han ingresado las bacterias que indique que hay bacterias, que hay ciertos componentes que son extraños al organismo, ¿verdad? Y esos componentes son liberación de ciertos componentes químicos. Ya les había indicado que las células y todo en el organismo se hablan de una manera con liberación de sustancias químicas. Entonces tiene que haber un proceso de liberación de ciertos componentes químicos y a eso se denomina quimiotaxis. Quimiotaxis que liberan ciertos componentes químicos que van a permitir atraer a los componentes celulares al lugar donde se encuentra el microorganismo infeccioso. Hay una serie de numerosos de sustancias que permiten ese proceso de quimiotaxis, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los leucotrienos, interleucinas y algunas cosas que permiten, inclusive las mismas células liberan ciertos componentes que indican que requieren cierta ayuda al lugar donde se encuentra la infección. Entonces, eso es lo que va a suceder. Después va a haber un reconocimiento, como ya les había dicho, una adhesión a la pared de los vasos sanguíneos y por último va a haber el proceso de extravasación o diapédesis que habíamos indicado.
¿Para qué? Para que luego se proceda al proceso de ingestión de los microorganismos o fagocitosis. Y aquí vamos a ver que una vez que la célula ha producido ese proceso ha emitido los pseudópodos, ha permitido la prolongación de sus membranas, ¿verdad? Lo que hace es producir un proceso de fagocitosis. ¿Y por qué proceso? Por un proceso llamado por endocitosis. ¿Qué quiere decir? Que va a meter este microorganismo y va a formar una especie de vacuola en su interior, donde se va a encontrar el microorganismo. No nos olvidemos que habíamos dicho que los macrófagos tienen ciertos componentes, ¿verdad? Que tienen ciertos componentes que presentan lisosomas, componentes ácidos, ¿verdad? Que una vez que se une el fagosoma con el lisosoma, se llama lo que es el fagolisosoma. Y el lisosoma es el que contiene los componentes que va a verter sobre el microorganismo para poder destruir, ¿verdad? A los microorganismos. ¿Qué otra característica muy importante es? Que la forma en que va a producir este proceso de eliminación de los microorganismos es a través hemos hablado que los lisosomas tienen componentes ácidos, componentes específicos que generan y componentes antimicrobianos que generan a partir de especies reactivas de oxígeno, o sea, se producen especies reactivas de oxígeno y también especies reactivas de nitrógeno. ¿Por qué? Porque, estas especies son altamente tóxicas, ya que lo que hacen es alterar la membrana la pared de la membrana de los microorganismos, ya sea por procesos de oxidación, por ejemplo, ¿ve? Por procesos de hidroxilación, cloración, si ustedes se fijan, nitrificaciones. Por todos estos procesos tienden a destruir la pared de los microorganismos. ¿Cómo se forman las especies reactivas de oxígeno? A través del oxígeno tenemos componentes de oxígeno, lo que hacen es producir a mayores concentraciones de oxígeno gracias a la NAD. Oxidasa va a producir lo que denominamos el anión superóxido, que es una especie reactiva de oxígeno. Se van a poder producir oxidrilos, ¿sí? Radicales oxidrilos, peróxido de hidrógeno, que va a dar lugar también al ácido hipocloroso. Todos estos componentes son componentes tóxicos para el microorganismo, y también se producen especies reactivas de nitrógeno como óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, el peróxido nitrilo, y es así como tienden a eliminar, a destruir la pared de los microorganismos. Y aquí vemos cómo la nadoxidasa activada convierte las moléculas de oxígeno en ion superóxido, en peróxido de hidrógeno, gracias a la superóxido dismutasa, por ejemplo. También se tiene iones hipoclorito, radicales hidroxilo, que es como van a poder eliminar a los microorganismos. Y aquí vemos entonces como un resumen, tenemos a los microorganismos que gracias a un proceso de quimiotaxis, ¿sí? Y también por procesos de ozonización tienden a producir, a favorecer la fagocitosis, donde se forma lo que se denomina el fagolisosoma, y se dan productos y se digieren a los microorganismos para su eliminación. Es una clase bastante corta la que hemos tenido, pero es importante recordarles que este proceso es muy importante, porque gracias a este proceso, con el aumento, por ejemplo, cuando tenemos un aumento elevado del consumo de oxígeno y se producen estos aniones y radicales tóxicos para las bacterias, como son los aniones superóxido, el peróxido de hidrógeno, etcétera, tienen un gran poder oxidante, y es así como tienden a eliminar a los microorganismos, gracias a ese poder oxidante que se tiene.
Y no nos olvidemos que eso es un proceso que se da por mecanismos, que es un mecanismo bactericida, que es dependiente de oxígeno. Sin embargo, también tenemos mecanismos que son independientes de oxígeno gracias a proteínas, por ejemplo, como tenemos las lisocimas, no nos olvidemos, la lactoferrina, etcétera, que atacan a las paredes celulares, especialmente la lisocima, que ataca a las paredes celulares de las bacterias, por ejemplo, gram positivas. Ya estos compuestos que son de la lisocima, por ejemplo, pueden ser liberados también al exterior del fagocito. Y lo que pasa es que cuando son liberados al exterior del fagocito pueden afectar a las células propias de nuestro organismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no hayan